Muy buen día y vamos a continuar con el estudio de la unidad número 2. Antes de ingresar a ver lo de la unidad número 2, es preferible que nosotros estudiemos el preámbulo de esta unidad, y el preámbulo de esta unidad va a ser la revisión y una pequeña revisión a lo que es los criterios de aceptabilidad cuando nosotros hacemos ensambles electrónicos o al menos diseñamos una tarjeta electrónica, tarjeta de circuito impreso, PSB. Y pues bueno, vamos a revisar lo que es la norma IPC A610. Esta norma pues la tenemos en español. Vamos a aprovechar que la tenemos en español para revisar al menos los criterios básicos en cuestiones de aceptabilidad. Cuando hacemos un proceso de soldadura de componentes electrónicos. Entonces, pues haciendo una revisión rápida de lo que es esta norma de la IPC 610D, vemos que tiene 12 capítulos en total, de los cuales nos vamos a enfocar de manera resumida al capítulo número 5, que trata sobre precisamente las condiciones de aceptabilidad cuando se hace un proceso de soldadura sobre una PCB o una tarjeta de circuito impreso. Entonces, repito, la norma IPC 610 se llama la aceptabilidad de ensambles electrónicos. Entonces, vemos cómo está la estructura de la norma, la vamos a leer. Entonces, el propósito pues de esta norma es, precisamente esta norma fija un estándar en el cual podemos aprovechar para hacerle una inspección visual a las tarjetas, y en donde en ella, en esta norma, pues bueno, se van a reflejar precisamente los requisitos básicos y existentes y especificaciones que se pueden aplicar para el ensamble de cualquier producto electrónico, ¿ok? Aquí lo que vamos a ver es que en esta norma para poderla leer, existen 3 tipos de clases de producto. Nombrados así: clase 1, en donde se engrupan todos los productos electrónicos que son de uso general. En esto pues se refiere precisamente a todos los electrodomésticos, lavadoras, cafeteras, refrigeradores, todo aquello que sea de uso doméstico y de uso general, que realmente que realmente cumple una función cuando se ensambla totalmente el producto y no es crítico. En la clasificación número 2 tenemos el grupo de la clase 2. La clase 2 engloba los productos que son electrónicos, pero que son de servicio especializado. Un ejemplo de esto sería, pues, serían todas las herramientas eléctricas y electrónicas que utilizamos para hacer revisiones, multímetros, cortadoras, sierras, puntas de prueba, etc., ¿no? Todo aquello que sea quizás utilizado para la industria, pero son dispositivos electrónicos que no son de uso crítico o vitales, ¿no? Y la última clasificación es la clase número 3, en donde aquí tenemos englobamos todos los dispositivos de uso médico, instrumentación médica, electrónica, armamento militar y dispositivos de aplicación aeroespacial. Aquí son los dispositivos de alto grado de rendimiento, en donde el cual precisamente el dispositivo no puede fallar por el uso continuo, y además está comprometido con situaciones en donde compromete, por ejemplo, la vida, ¿no? En este caso vamos a suponer que la instrumentación médica, ¿ok?
Entonces, pues así es donde así es como se va a presentar, así se va a leer. Y a partir de estas 3 clases que se generan, pues bueno, se discuten precisamente los criterios de aceptación cuando se están ensamblando este tipo de dispositivos electrónicos y se ocupa soldadura de estaño, aleaciones de estaño, plata y cobre, ¿ok? Con o sin plomo. De acuerdo, de acuerdo precisamente a la norma, este, los criterios, las condiciones de aceptabilidad, pues bueno, igualmente son 3. Tiene la ideal, en donde la condición de aceptabilidad que es ideal es la condición, estamos hablando que es la condición del tipo perfecta, ajá, y es la que se prefiere. En esta condición, pues bueno, es la condición que nosotros siempre vamos a desear y no siempre, quizás no sea tan alcanzable y tal vez no sea precisamente necesaria, pero realmente si llegamos a esta condición, podemos estar asegurando la confiabilidad de nuestro ensamble y si aseguramos la confiabilidad del ensamble, pues bueno, también vamos a asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo, ¿no? De esto consiste precisamente el primer criterio de aceptabilidad. El otro es, el segundo criterio para la aceptabilidad es el criterio de una condición precisamente aceptable. Y esta condición de aceptable es una condición que no necesariamente pues es perfecta, pero que sin embargo el que sea aceptable pues no compromete ni la confiabilidad del producto del ensamble, ni tampoco afecta la funcionalidad cuando este ya sea un producto o una tarjeta totalmente terminada, ¿no? O sea, no afecta su función. Y el último criterio es la condición de defecto. En esta condición es más que suficiente, es una condición de insuficiente, el cual, si existe esta condición, pues sí, nos va a asegurar de que la funcionalidad de nuestro producto o tarjeta electrónica, cuando la ensamblemos, esté comprometida. Y si está comprometida su funcionalidad, pues bueno, también su calidad, ¿no? Su calidad y su desempeño. Entonces, pues, eh, de manera general, pues vamos a leer un poquito lo que es la norma. Precisamente esta norma se adoptó porque, pues, se quería crear dispositivos que cumplan con todas las características y se implementó para el uso del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. O sea, imagínense si ustedes quieren hacer un dispositivo, pues bueno, la finalidad es que que ustedes lo vendan precisamente, se lo puedan vender a la armada, ¿no? A los militares. Entonces, para eso se adoptó y se ocupó esta norma, la IPC A610. Ujú. Entonces, si nosotros seguimos o cumplimos con esta norma, pues bueno, estamos casi seguros de que pues iría por buen camino su diseño electrónico, ¿no? Entonces, la idea es, la idea es que nosotros aprendamos a leer el contenido de la norma, ¿no? Y cómo conocer los criterios de aceptación y conocer precisamente qué es un defecto y en forma visual. Esta norma se basa precisamente en inspecciones del tipo visual, ¿ok? Nuestro enfoque va a ser precisamente a los criterios que hay cuando nosotros estamos soldando. Entonces, viendo la norma, pues bueno, aquí la estructura trae los reconocimientos de las personas que han intervenido, que han aportado. Más adelante tenemos aquí lo que es la tabla de contenidos. Como les decía, pues bueno, tiene
5, 6, 7 capítulos, 8 capítulos, 12 capítulos. Ok. Y un glosario de términos e índice. Ok. En donde los primeros capítulos precisamente trata sobre las definiciones y metodología del cual pues, este, da la explicación, la norma de qué es un defecto y qué no, los criterios de aceptación, los criterios para instalación de dispositivos y conectores, manijas, pasadores, clavijas de conexión, pines, incluso la forma en la cual se debe de atar o hacer un conjunto, un bulto de cables, cómo se debe de atar, qué ángulo deben de ir, los dobleces, en cuanto al ruteo y el espaciamiento eléctrico entre conductores en una PCB. Pues bueno, también tienen los criterios de terminación, cómo se debe los criterios de espaciamiento, lo podemos ver en la parte en el capítulo 4. Capítulo 4, tema área 4.5 y ruteo y dirección. También tenemos el capítulo 5, que es el que vamos a estudiar, los criterios de soldadura. Capítulo 6, conexiones y terminales de poste. Los postes y sujetadores son los postes de plástico del tipo hexagonal. Sujetadores, tornillos, los dispositivos que van remachados. Y también tiene el espaciamiento entre aislantes y cómo sería un aislante que está dañado y uno que está correcto. En el capítulo 7, pues bueno, es donde te dice los lineamientos de cómo soldar o cómo montar un componente que es THT o de orificio pasante, que son precisamente los dispositivos de orificio pasante, son aquellos que las terminales del dispositivo pasan de una capa superior llamada capa top Cooper o la parte alta, parte primaria de la tarjeta, y atraviesan sus terminales al lado de soldadura, que es bottom Cooper, que es el lado secundario de la tarjeta de circuito impreso. Entonces también te dice cómo debe de ir colocado, ¿no? Los lineamientos. Si ocupas también disipadores de calor, sujeciones, orificios, también tiene ensambles de circuitos integrados que son de montaje superficial, son de los SMT o los SMD. También te dice cómo los debes de colocar. Entonces, pues bueno, tiene bastantes cosas, ¿no? Analizando precisamente lo que nos interesa, va a ser las soldaduras. Ok, vamos primero a leer los requisitos, términos y definiciones, lo que es el tema 1.4. Decíamos que en la clasificación, de acuerdo al cliente, el usuario tiene la responsabilidad final de identificar la clase a la cual el ensamble debe ser evaluado. Por ejemplo, si a nosotros nos piden, nos hacen un contrato, por ejemplo, nos piden fabricar, que les diseñamos un circuito especializado para uso vital para una aplicación médica, pues bueno, el producto electrónico lo vamos a clasificar en la clase número 3. Decíamos que son 3 clases. La clase número 3 son productos electrónicos que tienen que tener alto rendimiento. Y en esta clase incluye todos los productos cuyo alto rendimiento
pues bueno, debe de ser continuo y además, pues el uso es crítico. No debe de tener interrupciones. Ajá. Y al final el uso es muy severo. El equipo debe de funcionar cuando se le requiere, tal como un soporte de vida u otro sistema crítico. En esto, pues, se incluyen los sistemas electrónicos de uso médico y militar, como les decía, aeroespacial y otro tipo de aplicaciones, ¿ok? Decíamos que era la clase uno, pues bueno, son los productos electrónicos de uso general. La clase 2 son los productos electrónicos de servicio especializado. Y pues bueno, en esto, así es como la norma los clasifica, ¿no? De acuerdo a los criterios, de acuerdo a lo que el cliente te diga. Ujú. Ok. ¿Por qué es importante estudiar la norma? Porque en la unidad número 2, cuando vemos calidad, el concepto de calidad, vamos a requerir una herramienta estadística en donde nosotros tenemos que medir precisamente lo que es un indicador de proceso. Nosotros lo vamos a monitorear. ¿Y cómo lo vamos a monitorear? Pues bueno, vamos a incluir la herramienta de control estadística. Entonces, una vez identificando el tipo de defecto o condición anómala en un proceso productivo, aplicado en este caso a nuestra área de como ingenieros mecatrónicos, pues uno se va a requerir de la revisión de qué es lo que está sucediendo en el proceso, en dado caso de que se presenten demasiadas fallas o demasiados defectos en el producto o en el ensamble del producto. Entonces, es preciso requerir, es preciso hacer uso de las metodologías del control de proceso. ¿Ok? Bien. Las condiciones igualmente para la aceptabilidad las podemos ver en el capítulo 1.4.2. De acuerdo a la norma, tenemos tres: condición ideal, condición aceptable y la condición por defecto. ¿Sí? La condición por defecto es la condición en la que es insuficiente, de tal manera que es insuficiente y asegura en forma el encaje y la función del ensamble en su uso. Las condiciones de defecto deberán determinarse con base a los requerimientos de diseño, funcionamiento y requisitos del cliente. O sea, prácticamente la condición de defecto me va a asegurar un mal funcionamiento de mi dispositivo y esto es lo que no queremos, ¿ok? Nosotros debemos de estar entre la condición ideal y la condición aceptable. Otro de los puntos es que cuando estamos viendo una tarjeta de circuito impreso, pues bueno, le llamamos lado primario a donde van todos los componentes y lado secundario al lado donde esos componentes van a ser soldados, ¿no? En este caso, al lado primario le llamamos top cooper, top, top cooper, y a la otra le llamamos bottom cooper. ¿Ok? Así es. Entonces, no es tema ahorita, pero lo veremos en su momento. Los criterios de aceptación cuando estamos diseñando en el diseño de nuestras tarjetas PCB,
y necesitamos saber qué dice la norma de acuerdo al espaciamiento, de acuerdo a cuál debe ser la medida de acuerdo, más bien el criterio de aceptación del que debe de existir cuando nosotros estamos colocando nuestras pistas. El espaciamiento precisamente eléctrico nos dice qué distancia deben de tener de espacio, qué claro deben de tener cada conductor dependiendo precisamente el voltaje al cual nosotros estamos manejando en la tarjeta de circuito, ¿no? Hay una tabla específicamente donde te dice, dependiendo del voltaje de alimentación, es como tú vas a separar los conductores que manejan precisamente esta corriente eléctrica. Bien, nos pasamos por ahí. Trae por ahí los documentos que se han visto, los documentos de referencia que tiene la norma. Trae por ahí otras consideraciones, protección del ensamble para manejo y mitigación de lo que es una sobrecarga eléctrica o una descarga electrostática. Esto es cuando a veces estamos ensamblando los dispositivos, nosotros tenemos carga electrostática, entonces esto puede dañar a la tarjeta electrónica, más bien a los componentes, y esto puede comprometer precisamente puede comprometer el desempeño o la función de la tarjeta. Entonces también te dice los criterios que debes de llevar cuando alguien está ensamblando una tarjeta electrónica. Bueno, entonces yendo al capítulo 5, al manejo de las soldaduras. Mm, A ver, capítulo 5. Capítulo 5. Soldadura, ok. En esta sección se van a establecer precisamente los criterios de aceptabilidad cuando estamos soldando componentes del tipo de montaje superficial o bien los componentes de montaje de through hole o de orificio pasante. Aquí lo que te dice en este capítulo no importa el tipo de procedimiento o proceso cual estás llevando la soldadura. Aquí te dice que, pues, de acuerdo al criterio, no importa si tú estás usando cautín, algún aparato soldador o una soldadora por inducción, en este caso, pues, no sé, una, una, un soldador una plancha soldadora por inducción o bien soldadura intrusa o reflujo, que es una pistola de aire caliente. Entonces, dependiendo de los acabados, este, por ahí se debe de usar los criterios especial de acuerdo basado en el diseño, ¿no? O más bien en la capacidad del proceso y de acuerdo a los requisitos del desempeño final del producto. Entonces te dice que los criterios realmente a evaluar es precisamente el ángulo de mojado o el ángulo de la conexión de soldadura entre los componentes de la PCB. Te dice que si recordemos que es una inspección visual, aquí lo que dice es que las soldaduras no deben de exceder al menos los 90 grados de acuerdo a la figura 5.1a y 5b. ¿Ok? Te dice aquí, vean ustedes que del lado gris es la soldadura, todo esto de aquí es la soldadura, de aquí para acá es la tarjeta
Y te dice que el ángulo teta, el ángulo de la soldadura debe de ser menor a 90 grados. Ajá, tomando como referencia estos dos ejes, ¿ok? Cuando la soldadura excede por alguno de estos procesos, ya sea con cautín, soldador, aparato soldador o pistola o soldadura del tipo intruso, excede el ángulo de los 90 grados, entonces ya se aprecia un defecto. Solo hay unas excepciones en las cuales la soldadura es aceptable cuando es mayor a 90 grados. ¿Y en dónde? Cuando es soldadura especializada, cuando empleamos estaño inmerso o paladio y oro. ¿Ok? Pero mientras estemos ocupando estaño, aleaciones de estaño, cobre y plata, entonces esto no aplica. Lo que aplica es este criterio de la figura 5.1 A y B en soldaduras del tipo filete. ¿Ok? Bien. Mm, ok, aquí está lo que les dije. Todos los criterios son aplicados cuando usamos soldadura del tipo filete. Ujú. A ver, ok, continuamos. Los criterios y anomalías de aceptabilidad de estas soldaduras, pues bueno, las anomalías que van a ser observadas de acuerdo a una inspección visual en la soldadura son 1, son 11. En la norma son 11. Cuando tenemos metal base expuesto, tenemos huecos o poros. Cuando hay reflujo en la pasta de soldadura, cuando la superficie no ha sido totalmente mojada, cuando ha sido desmojado, cuando hay un exceso de soldadura y bueno, lo típico cuando estamos aprendiendo a soldar, que hacemos luego salpicaduras o bolas de soldadura. Y también cuando estamos creando cortos o puentes de soldadura, que pues sabemos que el estaño se nos pasa al otro lado de los pines y tenemos contacto, ¿no? También común cuando estamos soldando, estamos intentando limpiar la soldadura, pero pues nos aparecen telarañas de soldadura, soldadura disturbada o presentamos fracturas en la soldadura de estaño. Luego se ve que no hace bien contacto o está roto la unión. Cuando no tenemos el cautín caliente, muy a la temperatura adecuada, y se nos generan picos de soldadura o filetes levantados, o tenemos por ahí orificios encogidos. Entonces son 11 criterios a observar de acuerdo a observar para determinar precisamente si una soldadura es o no aceptable. ¿Ok? Les recuerdo que esto es simplemente por inspección visual. Ok, para ¿qué es en una soldadura de filete de acuerdo a una condición del tipo ideal para ambos clases de dispositivos 1, 2 y 3? O sea, tanto la condición pues a la cual nosotros estamos aspirando es la ideal, de acuerdo a las clasificaciones de los dispositivos, es que el filete en la soldadura aparece generalmente suave y se muestra que existe un buen mojado en vez de mojado yo le diría, está muy bien permeado la soldadura y las partes que han sido unidas. En este caso,
se ve un ejemplo donde en la figura número uno, aquí en esta, en donde la unión filete presenta en la parte o en la parte superior un ángulo menor a 90 e igual manera en la parte inferior presenta un ángulo menor precisamente a 90 grados. Ajá. Entonces ahí cumple el filete, la unión de filete tiene una forma cóncava. La condición cuando una soldadura es aceptable, pues bueno, les decía, es el ángulo el ángulo de la conexión de la soldadura entre la componente y la terminación no debe de exceder también los 90 grados. ¿Ok? Esta condición también es aceptable. Aquí, por ejemplo, observamos el proceso de soldadura en un componente SMD, o sea, de montaje superficial. Vemos que aquí esta es la terminación, mejor dicho, una terminal del componente de montaje superficial. Y pues bueno, tenemos ahí la soldadura, entonces se analiza precisamente la aceptabilidad de esta unión. Cuando el proceso es o se utiliza soldadura estaño plomo, en un proceso de soldadura que también usa estaño, plata y cobre, ¿ok? Y está libre de plomo. Vean cómo se ve. Ujú. En las figuras 5.4, 5.5, en estas, pues bueno, se ven los diferentes procesos de soldadura, tanto los que usan plomo y los que no usan plomo. Y estos son los criterios de aceptación. O sea, vean ustedes que aquí en los componentes de montaje superficial, en los pines, lo que es la soldadura moja completamente lo que es la terminal o el pad y hace unión con los pines del circuito integrado. Y adicionalmente no hay rebabas o no hay residuos entre el espacio que existe entre los pines de cada, más bien las terminales de cada dispositivo SMD, ¿ok? Entonces es totalmente limpio. Mm, Aquí se ve un poquito más a detalle cómo se ve la soldadura por ahí. Igual aquí se ven que las bolitas de soldadura en un dispositivo en un dispositivo SMD, pero con un empaque diferente, un empaquetado diferente del dispositivo, hace contacto entre la terminal del dispositivo y el metal base de la placa, ¿no? Que es este que está por aquí. Vean lo que es un criterio de aceptación cuando usamos el tipo de montaje superficial. Cómo es que está precisamente la soldadura aquí. Vean el acabado que tiene.
la soldadura de filete, cómo la está dejando, cómo soldar cables precisamente a postes. Vean aquí la soldadura y aquí vean también el conductor. No está quemado, no está cortado, no tiene absolutamente nada. Entonces eso es hacer bien un proceso de soldadura. Ahora veamos las anomalías de lo que existe en un proceso de soldadura. Y precisamente la primera es el metal base expuesto. Aquí el metal base expuesto en una terminal, en un componente electrónico, es cuando el conductor o la superficie o las pistas tienen diversas terminaciones debido a golpes, rayones o a una condición que no pertenece normalmente al proceso, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, si tenemos un pad de la tarjeta de circuito electrónico como esta, te dice aquí que para los dispositivos que son de clase 1, 2, 3, el criterio es aceptable si se ve de esta forma, como la figura 5.6, como esta o como esta. Ujú. Igual te dice, cuando tengamos metal base expuesto, va a ser aceptable solamente para los dispositivos de clase 1. Sí, sí, solo si se ve de forma, se ve visual, se ve de esta manera, ¿ok? No debe de presentar golpes, ni rayones, ni nada. Ahora, si nosotros, el otro proceso, la otra anomalía es cuando nosotros estamos soldando y observamos que hay poros en nuestra soldadura. Ajá, vean que hay un poro, otro poro. Aquí hay un poro precisamente, bueno, en esta figura me refiero, entre una terminal y el metal el metal que hace contacto con la base de la placa. Entonces, por ahí se generaron dos poros. Aquí igual tenemos otro poro. Esto es un defecto y se le considera defecto igual en los tres tipos de clase que tenemos. Ujú. Ahora, cuando aplicamos un reflujo de soldadura cuando usamos pasta, precisamente se le considera defecto de igual manera cuando no, cuando el reflujo o precisamente la soldadura con pasta está incompleta. Aquí se ve el defecto. Ok, ahí está bien y aquí está mal. Aquí no hace precisamente la unión. Igual acá no hace buen contacto el proceso de soldadura con las terminales del dispositivo. Vean que aquí aquí se aprecia la imagen, pero cuando estamos ocupando dispositivos de montaje superficial o SMD. La otra anomalía es la condición de no mojado, y la condición de anomalía de no mojado precisamente es cuando la soldadura precisamente se hizo pasta, pero con la unión metálica del metal base y este no incluye precisamente un buen acabado. Entonces se le considera defecto en las tres clases de igual manera, de clases de dispositivos,
cuando precisamente no tiene una buena terminación. Este es, vean cómo a ver, este tipo de soldaduras es muy común, no cumple, acuérdense por el criterio, aquí ya excedió los 90 grados, ujú, y se hacen este tipo de campanitas. Eso no es deseable. Igual aquí, en esta soldadura, en esta figura de aquí, pues bueno, se está observando que se soldó, pero no se está cubriendo precisamente el área aquí. Tenemos la otra anomalía de la soldadura que se le llama desmojado, cuando tú ya precisamente soldaste, pero al momento de soldar, nuevamente hacer el retrabajo, resulta que la soldadura igual se empieza a contraer y no cubre precisamente la superficie del metal base. ¿Ok? Aquí lo estamos viendo. Ujú. Entonces precisamente sigue siendo un defecto para para los mismos tipos de clase uno, 2 y 3. Vean, vean cómo es lo que le falta de soldadura para cubrir toda la pista. Aquí las estoy marcando. ¿Quieres cumplir precisamente con la norma en los procesos de soldadura? Pues bueno, cumple con los criterios de aceptación. Tienes que llenar precisamente cuando estés soldando si ocupas un cautín o pistola, pues pistola de aire caliente, pues bueno, tienes que cubrir la totalidad de las pistas para poder cumplir con la norma y no exceder una cantidad de soldadura. No debes de excederte. Es como lo que vamos a ver ahí. Anomalías de soldadura cuando tenemos un exceso. Cuando decimos exceso se nos va a llenar bolas de soldadura o tenemos por ahí partículas por ahí que sobrantes. Entonces, una condición ideal en ambas clases de soldadura es cuando tenemos una tarjeta de circuito impreso y no hay ninguna telaraña, no hay ninguna bola, no hay ningún sobrante de ninguna soldadura y la soldadura está perfectamente aplicada. Aceptable es cuando nosotros hacemos una inspección por ahí de la soldadura y observamos este tipo de aplicación de soldadura, pues bueno, está completa, ¿no? No tiene algún residuo. No compromete, pues precisamente la funcionalidad del circuito. Lo típico que a veces como principiantes hacemos cuando empezamos a soldar es que tenemos bolas ahí o sobrantes. En este caso, digo, a mí me ha pasado, a ustedes imagino que también, que cuando soldamos tenemos el exceso o aquí se crean bolas que hacen precisamente que se generen cortos o puentes entre las terminales del chip. Entonces, eso es una anomalía y eso no debe de pasar. Se le considera igualmente un defecto entre los tres tipos de clases de dispositivos electrónicos. Aquí está otro defecto. No debe de pasar. Aquí hay otro. Aquí tenemos un exceso de soldadura y tiene que retirarse. Aquí tenemos otro igual, otro exceso. Tenemos residuos, bolitas. Todo eso debe de retirarse.
Igualmente se generan, como lo hemos visto, en los excesos de soldadura por no tener las condiciones necesarias en nuestro cautín o en nuestra herramienta de trabajo, se van a generar cortocircuitos o puentes. Entonces esto no es ideal, comprometes la funcionalidad del dispositivo. Y esto precisamente, ¿por qué se genera? Porque estamos soldando mal o bien el dispositivo electrónico al cual estamos soldando no lo tenemos fijo. Entonces se está moviendo y cuando necesitamos soldar, el cautín hace contacto con los demás, con el pin adyacente que queremos soldar y se genera un puente. ¿Ok? Esto también es frecuente. Tenemos otra anomalía que son las telarañitas de soldadura o salpicaduras. Esto tampoco lo requerimos, no es bueno. Se le considera defectos en los tres tipos de clase. Esto también es típico cuando estamos retirando el cautín y el cautín tiene exceso de soldadura y se cae la tarjeta, o bien no limpiamos bien nuestro dispositivo y genera telarañas y se embarra y puede crear cortos o puentes entre pistas de la tarjeta de circuito impreso. Entonces esto no es deseable. Todo esto nos ha pasado a más de uno, y me incluyo ahí. Entonces esto es lo que debemos de evitar. El otro defecto es soldaduras disturbadas, es cuando dejamos enfriar por ahí la soldadura y precisamente se mueve y genera este tipo de líneas, como capitas, escaloncitos. Ujú. Vean cómo es, cómo se generan como si fueran capitas. Otra anomalía que es muy común, pero es muy poco visible, es que la soldadura, cuando la hayas aplicado y la dejes enfriar, se genere una fractura o una grieta. Esto no debe de pasarte. Ok, aquí se observa la grieta. También es muy común que porque no estás soldando correctamente o tu cautín no lo tienes, no le has dado mantenimiento, el calor, el exceso de calor genere precisamente un pico. Entonces esto no es deseable. Ujú. Aquí lo que estamos haciendo es violar el espacio eléctrico mínimo de acuerdo a la norma, ¿no? Vean aquí que el claro, si el límite de tolerancia en una soldadura entre un espaciamiento eléctrico es, de acuerdo a la norma, es dependiendo los voltajes que maneje la tarjeta, un pico, un defecto de pico puede generar precisamente una violación al espaciamiento eléctrico. O sea, si de aquí existe una tolerancia, la tolerancia ha sido pues rebasada por ese defecto. Vemos aquí picos, rebabas, no deben de salir. Aquí hay más anomalías de soldadura, son de tipo de desgarre caliente u orificio encogido. Es aceptable, el criterio es cuando tenemos este tipo de defectos, es aceptable para las tres clases
siempre y cuando las conexiones que se hayan hecho, que se hagan son con aleaciones libres de plomo. O sea, una soldadura que no tenga plomo, ¿ok? Siempre y cuando el metal se acepta siempre y cuando la parte inferior del desgarre es visible. Y dos, el desgarre que ocurrió en el orificio, o sea, o sea, ya se encogió y no hace contacto con otra terminal o pista o la pared del barril. Ujú. Pues bien, esto es todo en cuanto en cuanto a lo que es la inspección visual implementando la norma IPC 610. ¿Por qué les digo esto? Porque ¿por qué lo estudiamos así? Porque en la unidad número 2 tenemos que ver, precisamente analizar lo que es la calidad total mediante herramientas estadísticas. Entonces necesitamos una manera de cómo medir la calidad de lo que estamos haciendo, ya sea de un producto o de algún servicio. Entonces, precisamente vamos a tomar ejemplos de cómo hacer control estadístico de la calidad, tomando en cuenta ejercicios de, vamos a decirlo así, inspección visual en un proceso de fabricación de PCBs. Entonces, como introducción, pues bueno, antes de ver el control estadístico, nos piden como criterio que más bien les tengo que mostrar qué es precisamente cómo se divide la calidad y qué es la calidad. La calidad aquí, vamos a compartir, a ver, la calidad, ok, voy. Cuando hablamos de calidad, ya sea en un servicio o producto, incluye cuatro vertientes. El primero de ellos es competitividad, el segundo es productividad, de ahí la variabilidad y de ahí al final va a estar la mejora. A su vez, la competitividad agrupa calidad del producto, calidad del servicio, es lo que les decía, o es un servicio o es un producto, y bien, lo que genera la competitividad es precisamente el precio. Así es. Y en la productividad, pues bueno, tenemos que ver qué es la eficiencia y la eficacia, ¿ok? En la variabilidad, pues tenemos las seis vertientes de un proceso y en la variabilidad, de acuerdo al control, de acuerdo a lo que es el control estadístico del proceso, pues bueno, es el tener un pensamiento estadístico para poder determinar precisamente una forma de medir los criterios de calidad en la prestación de un servicio o bien en la generación de un producto. De acuerdo a la mejora, pues bueno, tenemos que ver la posibilidad de aplicar alguna acción correctiva o preventiva para mejorar el ciclo de la calidad de acuerdo al producto, ¿no? Y en general, pues eso es todo. La calidad precisamente, si nos podemos dar cuenta, la calidad precisamente es satisfacer en su totalidad los criterios que requiere precisamente el cliente para que el cliente esté totalmente satisfecho. Eso es calidad, ¿ok? Y la calidad, pues les había comentado que genera competitividad, ¿ok? Entonces, esa es la introducción precisamente a la unidad número 2.
Espero les haya gustado. Sigan estudiando. Voy a subir voy a subir precisamente el tema, lo que es la información correspondiente a la unidad número 2 para que estudien y nos vemos el día sábado, el día domingo a como es, ¿no? A la hora de la clase. Nos vemos. Dudas, por ahí estoy.